Hay de esta propuesta del espacio de diálogo para una transición democrática en Nicaragua. Parte de la premisa de que se necesita reactivar la lucha política y lograr una confluencia de los principales grupos opositores en la lucha para salir de la dictadura. Pero ¿dónde está hoy la oposición y cómo se organiza esa lucha conjunta? Hemos visto comunicados conjuntos de Monteverde, aún el espacio de diálogo y PUDE para tener más incidencia en foros internacionales. Y la semana pasada se reunió en Miami otro grupo, la Gran Confederación Opositora. Pero ¿existe alguna estrategia de unidad en la acción entre estos 5 grupos opositores u otro grupo? Como espacio de diálogo, somos apenas una parte de ese todo. No podemos hablar en nombre de las otras plataformas y expresiones organizadas, a quienes respetamos mucho, pero estamos estableciendo muchísimos vasos comunicantes entre varias plataformas, organizaciones, y que están creando pues un clima favorable para este salto en calidad organizativa, que es a lo que nos estamos refiriendo en esta propuesta para la transición, la urgencia de que esos vasos comunicantes conduzcan a una estrategia, a una capacidad de llenar ese vacío de poder, y que necesitamos que estas voces colegiadas, legitimadas, puedan realmente llevar la voz de las urgencias, las necesidades que tiene el pueblo de Nicaragua en este momento para cualquier proceso de transición. Con la represión que hay en Nicaragua, desde 2021 no ha habido ninguna actividad visible de protesta o de resistencia cívica. ¿Qué capacidad tiene la oposición para ejercer una resistencia cívica en Nicaragua bajo estado policial? Es cierto que la situación dentro del país está bajo un estado de terror. El pueblo de Nicaragua no ha dejado de resistir. La dictadura Ortega Murillo, su prioridad como política represiva en este estado policial, lo que ha hecho es romper completamente el tejido social comunitario y ese tejido natural de resistencia que despertó en 2018. En esta propuesta nosotros estamos planteando, y sé que el pueblo de Nicaragua lo está haciendo, la urgente necesidad de volver a establecer conexiones, articulaciones, comunicaciones, pero una resistencia que viene desde la familia, el barrio, la comunidad, porque como no se pueden hacer expresiones visibles de esa resistencia, también somos conscientes que la resistencia no significa brazos caídos, sino que necesitamos expresarlo de alguna manera, y estamos conversando de la importancia de fortalecer esa comunicación entre el pueblo de Nicaragua, que somos uno mismo adentro y afuera, y viceversa. De forma que creemos que sí, el pueblo está haciendo resistencia y que nosotros lo único que necesitamos es darle cauce, fortalecerla, definir esa estrategia clara, un plan claro, pero necesariamente toda propuesta en un proceso de transición requiere de una correlación de fuerzas importante, de esa movilización política que respalde ese proceso de transición. Pero ¿quién es la oposición, Aide? ¿Cómo se configura el liderazgo de la oposición en el exilio y en Nicaragua, que sería el interlocutor de esa comisión internacional para la transición de Nicaragua que proponen con miembros de la comunidad internacional y de organizaciones de los derechos humanos? ¿Quién es el liderazgo de la oposición? Hemos tenido muchísimo el temor al caudillismo o a repetir las experiencias del pasado. Y esta vez, al menos nosotros en el espacio de diálogo, hemos planteado que antes de pensar en las personas, había que poner sobre la mesa las propuestas. Ahora hay varias propuestas
que creo que están dadas las condiciones para ponerlas en común y poder construir un consenso de los pasos para esta transición. Y esto necesariamente urge la conformación de un liderazgo colectivo de la oposición. ¿De dónde debería de salir? Debería de salir de un consenso entre las principales plataformas, organizaciones de sociedad civil y ponerse de acuerdo bajo criterios que puedan satisfacer esa legitimidad que no puede estar dada en una consulta total al pueblo de Nicaragua, que muchas veces no quieren ni opinar por la vía de un teléfono, expresarse, ni mucho menos precisamente por ese nivel de control policial que hay dentro de Nicaragua. Pero creo que hay, en primer lugar, muchísimas personas, hombres, mujeres, con muchísimas capacidades que pueden conducir este proceso de transición. Esto sí, nosotros decimos en esta propuesta que este no es un momento electoral, este es un momento para terminar de sacar a la dictadura, para poder crear las condiciones de estas demandas de liberación de los presos, de una serie de demandas esenciales en este proceso de transición. Los países de la OEA fracasaron en sus gestiones para lograr elecciones libres en Nicaragua y que la dictadura cediera a una transición. Ese vacío, al menos con las dictaduras de Venezuela y Cuba, lo está llenando la administración Trump con su política intervencionista. En el caso de Nicaragua, ¿qué papel juega la política de Estados Unidos en esta propuesta de transición? Lo que plantea es que aprendamos de las lecciones de lo que está pasando en Venezuela, Cuba, y la lección que observamos es que la dictadura en cualquier proceso de negociación lo que busca es quedarse en el poder a toda costa. El pueblo de Nicaragua, las fuerzas económicas, sociales, políticas que estamos propugnando por este tránsito a la democracia, sabemos que esta lucha no es fácil y que lo que se necesita es que la oposición de Nicaragua sea un pilar fundamental en este proceso de negociación. De manera que nosotros agradecemos profundamente todo el trabajo que está haciendo el grupo de expertos en Naciones Unidas, las presiones que se están haciendo en el Consejo de Derechos Humanos, el trabajo que ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea. Son actores que juegan un papel importante, pero quien debe tener el protagonismo, quien debe conducir este proceso de transición y quien debe de presentar la propuesta para esta transición debe de ser la oposición política, social de Nicaragua, porque no podemos volver a los tiempos en que dejábamos o en manos de Dios o en manos de siempre un poder extranjero para que nos resolviera los problemas en Nicaragua. Definitivamente que Estados Unidos tiene un papel, lo estamos viendo en todo el movimiento geopolítico mundial, internacional, pero aquí es donde está nuestra responsabilidad. Esa responsabilidad no se puede delegar y para poderla asumir necesitamos como oposición estructura, organización para poder situarnos y poder tener un lugar en esa mesa donde poder poner las necesidades, las reivindicaciones, las prioridades de las víctimas, las exigencias de justicia y que no sea una transición en la que volvamos a repetir la historia de Nicaragua. La propuesta tiene una hoja de ruta de 16 puntos. Empieza con la liberación de los presos políticos y la suspensión de la represión. Pero ¿cómo se puede lograr la suspensión
del Estado policial. Ese es el fondo de lo que estamos proponiendo como espacio de diálogo y es que no podemos hacer de las propuestas para la transición una carta al niño Dios. Todo lo que queramos lograr, esto no va a caer del cielo y no se resuelve con ponerlo en una lista de demandas. Nosotros necesitamos construir una correlación de fuerza, una presión colectiva de todas las fuerzas sociales y aquí nosotros planteamos que necesitamos volver a reconectar todas las fuerzas populares, las fuerzas vivas de abril, con las diferentes expresiones organizadas que ya existen para poder darle forma a una estrategia de movilización popular permanente, porque en una mesa, en el contexto en el que estamos ahorita, la dictadura Ortega Murillo no es que va a llegar a decir aquí estoy y me voy. Nosotros necesitamos construir esa correlación de fuerza porque en este momento el régimen está aislado políticamente. Según el calendario de la dictadura, en noviembre de 2027 deberían celebrarse elecciones para elegir a la copresidenta Rosario Murillo. Esta hoja de ruta habla de hacer reformas electorales y convocar elecciones en un plazo razonable. Elecciones con Ortega y Murillo o sin Ortega y Murillo. Estando el orteguismo en el poder, nunca vamos a tener la posibilidad de tener elecciones como lo manda la Carta Democrática Interamericana, libres, sin presión para el pueblo de por quién tiene que votar, bajo represión, como sucedió en el caso de Venezuela y como lo vivimos en el 2021. Entonces, definitivamente que la aspiración es que nosotros pudiéramos llegar a un momento en que logremos que la dictadura se le ponga un final, pero depende de la capacidad nuestra de que en estos meses, porque la transición es urgente, porque dar este salto en calidad organizativa, en política, en estrategia y en coordinación de fuerzas y esfuerzos, tiene un plazo corto, porque el tiempo avanza y aquí nosotros pensamos que de aquí a noviembre se tienen que dar muchísimos de estos procesos. Nosotros tenemos que obligar a que esta transición se dé, pero esto solo Ahora, lo vamos a lograr realmente si ejercemos la suficiente presión para que podamos arrinconar o no a la dictadura al momento de un proceso de negociación. ese programa de 16 puntos de transición democrática implica primero la salida de Ortega y Murillo, la caída de la dictadura. Viéndonos a la luz de lo que pasa en Venezuela y en Cuba, estamos viendo que estos regímenes y en el contexto de la geopolítica mundial está habiendo una especie de transiciones tuteladas por Estados Unidos. De manera que en el caso de nosotros quisiéramos, y esa es la propuesta, la demanda, que seamos capaces de que el rol de Estados Unidos sea realmente complementario, importante, igual con el resto de la comunidad internacional, pero que seamos los nicaragüenses los que podamos ir dando las pautas para que no haya repetición. Esta hoja de ruta habla de garantías para los servidores públicos que no tienen cuentas pendientes con la justicia. Esta vez nosotros pensamos que no se vale si vos sos liberal, conservador, social cristiano, ni mucho menos, sino que el hecho de ser nicaragüense sea tu carta para que seas parte de todo este entramado y esta transformación que pidió tanto la rebelión de abril.
porque no se pedía un cambio de personas en el poder. La rebelión de abril hablaba de un cambio de sistema político, económico, incluso por el colapso que tuvieron el sistema de partidos políticos en Nicaragua. De manera que todos tenemos un papel importante que jugar, incluidos los trabajadores del Estado que no tienen cuentas con la justicia.